características. Y vamos a ver cómo podemos insertar tablas de Excel o gráficos de Excel en Word. Entonces, en ese sentido, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está, me parece. Ok. Entonces, voy a abrir una pequeña tablita que ya traigo preparada en Excel para que comencemos a trabajar. Ahí está. Esta tablita, pues representa está tabulada las cantidades de ventas de determinados vendedores. Aquí, por ejemplo, tengo un registro inconcluso. Lo voy a completar. Ahí está. Aquí si se fijan, por ejemplo, tengo formato de tabla. Dentro de este formato que yo le di un formato de número. Aquí está. Perdí mi selección. Ahí está. Esta hojita no me deja. Déjenme la quito. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Entonces, bueno, la intención es que podamos nosotros, ya tenemos nuestra información organizada en una tablita con las características que nosotros deseamos. Observen tan solo por el formato que tenemos en la tablita, que precisamente tenemos o estamos trabajando esta tabulación con el formato de tabla. Lo sé porque ya los campos de mi tabla, o en este caso las columnas de mi tabla, tiene la pestañita que representa lo que es la herramienta de filtro, ¿no? Entonces de ahí me doy cuenta que ya estoy trabajando con el formato de tabla. Ahora, dentro del fichero insertar, bueno, tenemos un sinnúmero de herramientas. Dentro de ellas hay un grupo grande que corresponde a lo que es el grupo de gráficos, donde, bueno, tengo un icono por categoría del tipo de gráfico. Aquí los podemos ver. Y bueno, para poder trabajar con gráficos y poderlos representar nuestra información, siempre es importante poder tener una selección previa de la información pues que vamos a representar mediante este gráfico. Aquí, por ejemplo, tengo tabulado lo que son las ventas del 2018, 2019 y 2020 de 9 de mis vendedores. Entonces, en ese sentido, puedo ir graficando una por una, por ejemplo, año por año, cuánto vendieron mis vendedores, o puedo hacer también en un gráfico un comparativo de las ventas de estos 3 años. Entonces, a ver, primero, ¿cómo lo hacemos? Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar en este caso el contenido de lo que es la columna A y también el contenido de la columna B. Voy a graficar ahorita para empezar las ventas del 2018. Para hacer la selección, pues es muy sencillo, basta con que yo me coloque en la celda A1 para que me lleve los encabezados y esto me ayuda a organizar mi información dentro de mi gráfico. Entonces selecciono en este caso hasta la fila 10, que es el último registro que tengo de mi tabla. Aquí, por ejemplo, ya tengo mi selección previa, les digo, dentro del fichero insertar tengo el grupo gráficos. Aquí como de los más comunes que estamos acostumbrados a trabajar es, por ejemplo, el gráfico de columnas, gráfico de barras y lo que le llamamos coloquialmente como gráfico de pastel, que es el gráfico circular. Entonces, en ese sentido, este icono es para gráficas de columnas o barras. ¿Cuál es la diferencia entre columnas y barras? Las columnas son cuando tenemos una disposición en vertical de nuestro gráfico, en este caso de los rectangulitos que me ayudan a representar mi información. Y la gráfica de barras, pues estos rectángulos están en una disposición horizontal. Ahora, me da gráficos en 2D, me da gráficos en 3D y algo que se le conoce como gráficos apilados. Bueno, ahorita voy a ver lo de los gráficos apilados. Ahorita a lo mejor para darle un poquito de más vista a mi gráfico, voy a trabajar con una gráfica de columnas en 3D, que es la primera opción que me da. Yo le doy clic aquí, es más, sin haberle dado clic en automático ya nos estaba dando una vista previa en este caso de lo que es o sería la representación gráfica de mi información.
Aquí yo ya puedo ver dentro de mi gráfico, pues que cada columna me está representando a cada uno de mis vendedores. Puedo apreciar en la parte de abajo de cada columna el nombre de mis vendedores y esto con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y, bueno, maneja o me está representando los rangos de valores para representar la información que previamente seleccioné para insertar el gráfico. Aquí ya este gráfico ya viene como con ciertas características básicas, pero nosotros podemos personalizar tanto desde el punto de vista, perdón, de diseño, o sea, la parte bonita de nuestro gráfico, así como los elementos que queremos que aparezcan en este. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, es importante siempre tener seleccionado el objeto con el cual vamos a trabajar, porque dependiendo del objeto nos va a dar como un menú con las características o herramientas propias de dicho objeto. ¿A qué me refiero? Aquí en la parte superior donde vemos los ficheros, lo que antes le llamábamos como menús, vamos a ver que ahorita que tengo seleccionado mi gráfico, hay un fichero que precisamente se llama diseño de gráfico. Aquí dentro de este fichero puedo observar que tengo ciertas herramientas propias del gráfico. Una de ellas es precisamente este grupo de herramientas que se llaman estilos de diseño. Esta herramienta de estilos de diseño nos permite trabajar como con plantillas propias, en este caso, perdón. Ok, perdón. Les decía yo, esta herramienta de estilos de diseño me permite adecuar o personalizar el punto de vista como el aspecto de mi gráfico, la parte bonita. Entonces aquí, por ejemplo, tengo diferentes diseños. Vean que algunos tienen fondo, cambia en este caso el aspecto de mis columnas, le da como cierto, en este caso el estilo 3, le da como cierta perspectiva, ¿no? Como que si tuviese un fondo. Aquí tengo el estilo número 2, donde me aparecen ashuradas mis columnas. Entonces nosotros podemos elegir el que más nos guste. En este caso, a mí me gusta este que tiene un fondo oscuro. Ahí está. Pero, aunque a pesar de que me gusta el fondo oscuro, si observamos en este estilo, en la parte superior de las columnas, me aparecen los montos que representan cada una de las columnas. Pero hay algunos puntos donde se ve empalmada la información. Eso a lo mejor no es lo más adecuado. Aquí, por ejemplo, en el estilo número 7, bueno, tengo como duplicada la información, no tengo aquí el rango de valores y aparte me aparece el monto en cada columna. Entonces, bueno, ¿cuál es el más adecuado? Pues el que sea más fácil de entender, teniendo en cuenta que la representación gráfica lo que nos ayuda es entender de una manera más sencilla la información que tenemos organizada en una tablita. Entonces, bueno, en ese sentido, pues elijan la que más les guste. Déjenme ver. A ver. Ahora, hay otra sección que es la parte de diseño rápido. Aquí en la parte de diseño rápido muestra o nos permite elegir dentro del diseño que le estamos aplicando a nuestro gráfico qué elementos queremos que aparezcan. Vean que, por ejemplo, cuando yo coloco el cursor encima del diseño 1, me dice los elementos que van a aparecer en tu gráfico serían el título del gráfico, la leyenda derecha, los ejes horizontal y vertical y las líneas de cuadrícula principales. O sea, las líneas auxiliares que me van a ayudar a referenciar la altura de la columna con los valores que manejo en el eje de las redes. Entonces, así cada uno de ellos pues me va a mostrar diferentes elementos. La intención aquí pues también consiste en elegir pues la que creemos que nos ayude a representar muchísimo mejor nuestra información, que sea más legible, más entendible. Ahora, por ejemplo, el estilo que yo elegí. En el estilo que yo elegí no me aparece título, no me aparecen leyendas en los ejes,
¿Qué pasa si no me aparecen esos elementos? O a lo mejor sin querer yo los borré. ¿Cómo puedo agregarlos dentro de mi gráfico? Mientras mi gráfico esté seleccionado, me van a aparecer estos 3 cuadritos. Este cuadrito que trae el más, me dice agregue o quite o cambie elementos del gráfico, como pueden ser título, leyendas, líneas de división y etiquetas de datos. Entonces, si yo le pico ahí, me va a aparecer este listadito con cuadritos, los cuales, los que aparecen como en check-in o con la palomita, me aparecen los elementos que se muestran en el gráfico. Entonces, por ejemplo, yo aquí, aunque no le he dado clic, con que coloque mi cursor encima de títulos de eje, si se fijan en el gráfico, ya me aparecen 2 cuadritos de texto. Entonces, yo le doy ahí un clic para que los inserte dentro del gráfico y, por ejemplo, también le voy a poner título. Entonces, en automático ya los inserta y como cualquier otro cuadro de texto, yo puedo modificar su contenido, cambio el texto o puedo modificar también las propiedades de este. Entonces aquí, por ejemplo, le pongo ventas 2018, me parece adecuado el título, pero vean, conforme yo selecciono el texto, me aparecen las herramientas para modificar el formato de este. Entonces puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño de la letra. Aquí, por ejemplo, perdí la selección, entonces puedo darle clic al cuadro y en cuanto yo selecciono el texto me vuelve a aparecer. Puedo cambiarle el color, ponerlo en negrita, en cursiva, incluso hasta aplicarle sangrías o generar un nivel de listado, ¿no? Que son estos pequeños espacios que deja con respecto al borde o el margen de la izquierda para ir generando como una jerarquía o niveles entre los textos. En este caso no es necesario porque simplemente tengo un solo título. Entonces ahí ya lo modifiqué. Ahora puedo modificar, obviamente, personalizar los cuadros de texto donde hace referencia a los títulos de los ejes. Aquí, por ejemplo, le voy a poner vendedores. No sé, a lo mejor zona norte. De igual forma puedo modificar el texto. ¿Qué tan grande o pequeño lo voy a poner? Pues dependiendo de qué tanto, qué características quiero que tenga, ¿no? La intención es que también no llame demasiado la atención. Bueno, es como sugerencia que no llame tanto la atención para que no nos robe, no le robe como importancia o vista a lo que es la parte central, que sería el gráfico. Entonces aquí le voy a poner montos vendidos. Aquí sí, por ejemplo, quiero que tenga el mismo formato que el eje de las X, puedo darle clic aquí, selecciono el título y aquí tengo la herramienta de copiar formato. Yo le puedo dar clic a la brochita, me voy a lo que es, ahora doy clic al cuadro del título del eje de las Y y en cuanto yo le di clic con el botón izquierdo, ni siquiera tuve que seleccionar, en automático aplicó el formato. Entonces de esta manera pues ya también lo puedo hacer muchísimo más rápido, más eficiente. Entonces aquí por ejemplo yo ya tengo mi primer gráfico. ¿Qué pasa si quiero graficar, por ejemplo, ahora las ventas para el 2019 y para el 2020 y quiero mis gráficas por separado? Aquí, por ejemplo, cuando hice la selección de mis ventas, pues fue fácil para el 2018 porque las columnas son adyacentes. ¿Qué pasa si yo quiero representar gráficamente 2 columnas que no están una al lado de la otra? Por ejemplo, vendedores y las ventas del 2019. Lo que voy a hacer es que selecciono en este caso el contenido de la columna A y de mi teclado voy a mantener presionada la tecla control. Y así mientras esté presionada la tecla control, ahora voy a hacer la selección de la columna que ahora yo necesito, que en este caso sería la columna C, que representa las ventas del 2019. Entonces hago la selección, importante no soltar la tecla de control hasta que hayamos terminado de hacer la selección de esta columna
de esta segunda columna y en ese momento suelto la tecla control. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer selecciones de columnas que no están una al lado de la otra. Entonces, yo aquí, por ejemplo, me voy a insertar, vuelvo a elegir un gráfico, ahora me voy a ir a un gráfico de barra, en 3D, y aquí está. Ya tengo mi gráfico. Aquí el pequeño gran detalle es que si se fijan va insertando un objeto, en este caso el gráfico, y lo va a empalmar o va a aparecer como por capas, o sea va a dejar atrás en este caso la primera gráfica y me va a mostrar en primer plano la segunda. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero tener ese tipo de broncas, lo que puedo hacer es moverlas a una hoja nueva, de tal forma que yo ya pueda ir organizando mi información, en este caso mis gráficas, en diferentes hojas y ya de esta forma tener como más limpio el área de trabajo, se pueden interpretar mejor y me queda mucho más organizado. ¿Cómo le hago? En este caso, mientras tengas seleccionado el objeto que quiero mover, que en este caso tengo la segunda gráfica, me voy a ir al fichero de diseño de gráfico y de las opciones que me dan, hasta la derecha hay una que dice mover gráfico. Si yo le doy clic ahí, dice, a ver, ¿dónde quieres mover tu gráfico? ¿Lo quieres mover a una hoja nueva? O sea, dentro de este mismo documento quieres que te genere una nueva hoja y ahí lo coloque. Entonces, si así lo quiero, pues le doy clic en esta opción. Vean que me da la opción ya de colocarle de una vez título a la pestañita de esa nueva hoja para poder diferenciar a qué hace referencia cada una de ellas. Por default me dio el nombre de gráfico 1, yo le voy a poner gráfico 2 y le doy a aceptar. Entonces, aquí se alcanza a apreciar en la parte de abajo de mi Excel que ya tengo una nueva hojita que se llama gráfico 2 y aquí es donde me aparece ya este nuevo gráfico. ¿Puedo hacer lo mismo con el primer gráfico? Sí. Me regreso a la hoja número 1, aquí lo tengo, simplemente lo selecciono, me voy otra vez a lo que es la pestaña de diseño gráfico, mover gráfico, veo que lo quiero en una hoja nueva y aquí lo pongo como gráfico 1. Lo inserto y aquí está. O a lo mejor no quiero que digan ni gráfico 1 ni gráfico 2, simplemente a lo mejor soy más directa. Le pongo en este caso, doy doble clic, botón izquierdo sobre la pestaña y le pongo 2018 y acá le pongo 2019. Entonces ya sé que esta pestañita pues tiene el gráfico del 2018 y acá el del 2019. Entonces, de esta forma, pues nosotros podemos ir organizando cada uno de nuestros gráficos. Vean también que cuando yo muevo el gráfico a una hoja nueva, pues ya mi gráfico como el elemento principal de esta nueva hoja, pues ya no lo pone muchísimo más grande. Y de igual forma, si quiero modificar sus características, basta con que yo le dé clic al gráfico y me vuelva a aparecer en ese sentido la pestañita de diseño de gráfico. Entonces, lo puedo modificar dependiendo de lo que yo desee. Por ejemplo, me gusta. Aquí también otra de las ventajas es que me aparece la parte de la paleta de colores, me da una gama de tonos y yo puedo elegir, en este caso personalizar la paleta de colores con la que quiero que me represente mi gráfico. ¿No? Esto ya es totalmente personal, dependiendo de lo que nos guste. Yo soy colorida, entonces me gustan tonos llamativos. ¿No? Yo le voy a dejar esta paleta de colores. Ahora, por ejemplo, si quiero cambiarle ciertas características, en este caso, de fondo a mi gráfico, ¿cómo le hago? ¿Puedo yo dar clic derecho sobre este? Y de este menú emergente que me aparece, puedo elegir o buscar la opción que dice formata del área de gráfico. Yo le doy clic aquí y me va a dar estas opciones.
Entonces me dice, a ver, dentro del área de trabajo, perdón, del área del gráfico tienes dos opciones, relleno y borde. Entonces, en este caso, para trabajar con relleno, puedo darle sin relleno, lo voy a poner con un fondo blanco, le puedo dar un relleno sólido, que es como lo que lo tenía, o un relleno, dentro del relleno sólido puedo jugar con la transparencia del color. Ahí está. Puedo cambiar el color. Y serían como las opciones que puedo manejar. Relleno degradado. Aquí me da el tipo de efecto que yo quiero. Vienen algunos tipos de degradados. Yo puedo elegir el que yo necesite o el que más me guste. La forma del degradado me dice, ¿lo quieres radial? ¿Lo quieres rectangular? ¿Lineal? ¿No? O ruta, así le llama. Aparte de que en este caso me da un ángulo. Quitar. Yo lo voy a dejar radial. Aquí en puntos de degradado, pues puedo jugar yo precisamente con el degradado como lo quiero, en qué tonalidad. Bueno, no en qué tonalidad, sino, ¿cómo decirlo? ¿Qué tanto degradado quiero en 3 puntos? ¿No? ¿Cómo lo podemos apreciar? Aquí está la parte central. Estoy jugando como con la luz para el efecto del degrado. Entonces, bueno, podemos hacerlo. Puedo cambiar el tono. Obviamente, pues tiene que ser colores o tonos que nos permitan representar nuestra información adecuadamente. Puedo jugar también con la transparencia. Si hay mucha luz y mucha transparencia, pues no se va a alcanzar a ver los elementos de mi gráfico. Pero bueno, aquí puedo jugar también, por ejemplo, con el brillo. ¿Qué otro tipo de relleno puedo trabajar? Lo que son rellenos de imagen o de textura. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante se utilizaban mucho este tipo de rellenos. Me acuerdo mucho de uno de como unos pececitos color naranja, ¿no? Entonces, bueno, aquí me da rellenos de imagen o de textura. Si yo quiero una imagen, puedo darle clic aquí donde dice insertar. Y me dice, a ver, ¿desde dónde quieres que traiga la imagen? Puede ser desde un archivo que ya se encuentra una imagen descargada de la computadora, o por ejemplo puedo trabajarlo, buscarlo en línea, ¿no? Entonces yo le voy a dar buscar en línea, quiero trabajar con el logo del poli. Le doy un enter, elijo la opción que más me guste, voy a elegir dando un clic izquierdo, vean que puedo diferenciar que esta es la imagen seleccionada porque su contorno se coloca en un gris, perdón, en un color verde, como medio gruesecito. Ya simplemente le doy insertar y ya veo de fondo en este caso el logo. Aquí, por ejemplo, si se fijan, el logo como que es muy invasivo, sus colores están muy fuertes, roba mucho la atención, no se permite ver de forma clara, en este caso, la información, pero yo lo quiero de fondo. Entonces, lo que puedo hacer es trabajarlo. ¿Cómo? Aquí mismo nos da los elementos para trabajar el fondo. Entonces, lo que puedo hacer es a lo mejor trabajar con la transparencia de la imagen. Si aquí juego, lo pongo más transparente, de tal forma que no le... Ahí está. ¿No? Que sí, que se alcance a apreciar, pero que no robe tanto la atención del elemento principal que es el gráfico. Puedo también, por ejemplo, si no quiero trabajar con un relleno de imagen, pues puedo trabajar con texturas, que eran las que yo les comentaba. Esta, por ejemplo, la de los pececitos, me quedó muy grabada en ese sentido. Los pececitos como fondo dentro de mi área de mi gráfico. Aquí, por ejemplo, los colores que yo elegí con las barras y el fondo, pues
no contrastan, no se alcanzan a diferenciar, entonces a lo mejor lo más conveniente sería elegir otro, ¿no? Y de igual forma, puedo jugar con la transparencia. Pues puede ser que lo haga con esta barrita o lo hago aquí por medio de porcentajes. Ya depende del gusto. Entonces, a lo mejor este gráfico con ese tono, pues ya me permite que contraste muchísimo mejor la información y ya sea más clara. Entonces, en ese sentido, pues podemos trabajar con el relleno de imagen o textura. ¿Qué otra herramienta nos dan? Nos dan efectos de sombra. Aquí vamos a elegir un tipo de sombra. Vamos a elegir este. Puedo ponerle herramientas de desenfoque. Ya son como herramientas ya, pues, que nos permiten personalizar ya lo que es la pura apariencia como tal del gráfico. Podemos darles un giro, que tanto queremos que gire el gráfico, en X, en Y, ¿no? Ya dependiendo de cómo queremos que aparezca. Entonces ya esto ya es como bastante personal el asunto. Serían como las herramientas más básicas en este caso para trabajar la parte de gráficos, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, ya de lo que es mi tablita, yo tengo dos de mis gráficos, ya estoy representando gráficamente dos columnas de 3 de mis vendedores. Ahora esto pues es cuando quiero analizar la información de forma independiente, pero ¿qué pasa si por ejemplo quiero hacer un comparativo? Quiero ver o comparar qué tanto vendieron en estos 3 años, en qué año les fue mejor. ¿Cómo le hago? Pues aquí es donde trabajamos con la herramienta de gráficos que se les conocen como gráficos apilados. Entonces, en ese sentido, selecciono mis 4 columnas, me voy otra vez a insertar. Aquí le voy a dar, por ejemplo, un gráfico 3D, pero hay 3D apilado. Dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar las partes del total. Es una pequeña descripción que nos dan. Entonces, yo le doy clic ahí y si se fijan, voy a hacer más grande mi gráfico. Ahí está. Me sigue manejando una sola columna por vendedor, pero cada columna trae como una sección en diferente tono o en diferente color. Y en la parte de abajo me está dando código de colores. En este caso me dice que las barras o las secciones en color azul representan las ventas del año 2018, en naranja las ventas del 2019 y en este grisecito las ventas del 2020. Entonces, de esta forma, en una sola columna, por medio del tamaño, en este caso de la sección o del bloquecito, yo puedo apreciar, así a simple vista, pues en qué año les fue muchísimo mejor. Por ejemplo, a Mayra, pues vendió muchísimo más, pues en el 2019, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sección en naranja y en gris, pues se ven casi del mismo tamaño, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar ya con mayor certidumbre cuándo vendió más y cuándo vendió menos? Cuando yo coloco el cursor sobre una de las secciones, me aparece un cuadrito emergente y me da en este caso los datos de que está representando precisamente en esa sección, o sea, sin quererle rebuscar más. Aquí me dice, pues estoy representando las ventas de Mayra Aguilar Sepúlveda y el valor tan solo de la sección en color naranja representa el valor de 9,538. Si yo lo coloco ahora en la sección de gris, aquí está, aquí me apareció esta ventanita, ahí está. Okay. Espérenme. Se está poniendo loca mi compu, ahí está. La sección de gris me dice, ok, sí, seguimos hablando de Mayra Aguilar, pero en este caso la sección en gris representa un monto de 9,648. Entonces, de esta forma, pues yo ya puedo, tan solo con colocar mi cursor, pues saber el valor exacto de cada uno de los bloquecitos. Y esta herramienta, pues me permite
trabajar o representar información que necesito comparar. En lugar de poner muchas barritas. Por ejemplo, lo voy a hacer de otra forma. Voy a volver a seleccionar. Voy a insertar otra vez una columna de, un gráfico, perdón, de columnas, pero que no estén apiladas. Entonces, aprecien la diferencia. Bueno, la voy a mover a otra hojita. Le ponemos comparativo. Aceptar. Me lleva en automático a esa hoja y vean, aquí por ejemplo, sigo trabajando el gráfico de columnas, pero aquí por vendedor me puso una columna por año. Sigo trabajando con código de colores que lo ve en la parte de abajo. Viene como leyenda en el eje de las X. Y me dice, pues en azul corresponde a las ventas del 2018, naranja 2019 y en gris las del 2020. Pero aquí, por ejemplo, pues tengo tres columnas por vendedor en un solo gráfico. Si se fijan visualmente ya como que dices, a ver, espérame, ya como que nos da a veces un poquito de más flojerita o a veces es pues nos cuesta un poquito más de trabajo interpretarla. Esto obviamente es totalmente personal. A lo mejor aquí porque no son muchos elementos, pero ¿qué pasa si estoy representando, por ejemplo, las calificaciones de mi grupo y tengo más de 40, 45 alumnos? Me queda un gráfico muy grande, entre más elementos, pues el ancho de mis columnas es más angostito, ¿sale? Para que alcance a representar toda la información y ya cuesta muchísimo más trabajo, pues, interpretarla. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor convendría irnos o trabajarla de forma apilada, ¿sale? Entonces, bueno, aquí están como las dos alternativas. Ahora, ¿qué pasa si quiero trabajar con un gráfico de pastel? Pues aquí, por ejemplo, me faltaron las ventas del 2020. Con la tecla de control me auxilio para hacer la selección de mis columnas. Esta barrita que me está estorbando. Ahí está. Voy aquí a mis gráficos recomendados. Tengo gráficos de pastel en 2D y en 3D. Entonces aquí ya tengo mi último gráfico. Y le vamos a llamar 2020. Me lo llevo. Y aquí también los mismos estilos ya me ayudan a identificar qué elementos quiero que aparezcan y la forma en la que quiero que estos se vean. Aquí, por ejemplo, ya el estilo número 3, pues ya me pone el porcentaje que representa cada rebanadita de acuerdo al monto vendido por valga el pleonasmo, por mis vendedores. O puedo trabajar con los diseños y aquí elegir el que consideremos más adecuado. ¿Vale? Entonces, ok. Entonces, de esta forma podemos trabajar gráficos en lo que es Excel. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me equivoqué de gráfico? No quiero este gráfico de pastel, quiero un gráfico de barras. Pero yo ya lo elegí. ¿Tengo que eliminarlo? No es necesario eliminarlo. Lo que puedo hacer es dar un clic sobre mi gráfico para que el objeto esté seleccionado dentro del fichero diseño de gráfico. Al ladito de donde dice mover gráfico hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Si yo le doy clic, me aparece esta ventana donde del lado izquierdo pues tengo las categorías, en este caso de mis tipos de gráficos y yo elijo el que yo quiero. Entonces aquí por ejemplo un gráfico de áreas. Entonces voy a elegir este sencillito. Le doy a aceptar. Está. Y ahí tengo mi gráfico.
Y una vez elegido el gráfico, pues a lo mejor aquí elijo el estilo que me ayude a interpretarlo mejor. Me gustó este que alcancé a ver a lo lejos. Trae un fondo negro que contrasta con el color del gráfico, me permite apreciar más la información y cada pico, bueno, en este caso cada monto que está representando mediante una línea en vertical me ayuda a cuadrar o que se vea de forma más clara, primero a qué vendedor corresponde y segundo, el valor que se está representando para cada uno de mis vendedores dentro de mi gráfico, ¿no? En este gráfico de áreas, las líneas auxiliares me ayudan a representar exactamente en qué punto corresponde el monto que estoy graficando. Entonces, bueno, aquí les digo, es bien subjetivo, bien dependiendo de nuestros gustos, el tipo de gráfico o también de nuestras necesidades, el tipo de gráfico que podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, también podemos trabajar, podemos ponerle más elementos, puedo ponerle títulos a los ejes, el título del gráfico, para que quede muchísimo más claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros personalizar, elegir primero el tipo de gráfico que nos conviene utilizar y personalizarlo. Aquí le voy a cambiar el tono, vamos para que se distinga un poquito. Creo que se nota que me gustan los colores pasteles. Para acá y le doy un solo clic y si se fijan sin que le haya cambiado yo el título o en este caso la etiqueta al cuadro de texto, pues ya le aplicó las mismas propiedades. Entonces aquí le pongo montos vendidos. Y ahí está. Entonces, bueno, de esta forma podemos trabajar gráficos. En Excel serían como sus principales herramientas. A lo mejor alguna otra herramienta que podría mostrarles es que dentro de los gráficos también podemos manejar filtros. Vean, yo le doy clic a mi gráfico y bueno, este icono del más, pues que ya vimos, representa los elementos que podemos agregar o queremos que aparezcan dentro de nuestro gráfico, ya la vimos. Y viene aquí el del embudito, que es como el símbolo por excelencia para representar gráficos. Entonces yo le doy clic ahí y me dice, mira, aquí tienes todos los elementos que te estoy representando. Viene por default seleccionados todos. Si yo le quito esta palomita y le digo, a ver, nada más quiero ver cuánto vendieron Mayra y las mujeres, por ejemplo. Mayra, Nancy, Ana y Laura. Le doy un clic, le doy a aplicar y ya nada más veo exactamente esos elementos que acabo de elegir. Como tal no es un gráfico dinámico porque hay tablas y gráficos dinámicos, pero es como la primera aproximación a poder trabajar con estas herramientas. Y ya son herramientas que ya vienen por default en los gráficos sencillos o normales, digo, si tenemos que nombrarlos de alguna forma. Quiero volver a ver todos los elementos, le damos simplemente clic en seleccionar todo, le damos a aplicar y vuelvo a ver todos los elementos. Entonces, de esta forma, al igual que en una tabla, en el mismo gráfico ya también puedo elegir qué elementos quiero que me muestre mediante lo que es la herramienta de filtros. Ya no lo quiero ver, le doy clic en cualquier otra parte de mi hojita, se cierra la ventana y observo ya mi gráfico tal cual. Entonces, de esta forma, bueno, sería lo que vamos a ver referente al uso de gráficos como tal. ¿Qué otra cosa vamos a ver el día de hoy? Por ejemplo, ¿cómo le hago para insertar tablas o gráficos, pero ya en Word? Aquí voy a abrir Word. Recuerden que la evidencia que corresponde al módulo número 1
hace referencia a la elaboración de algún material dependiendo de nuestro área de trabajo, de nuestras funciones, donde en Word se elabore este trabajo e incrustemos tablas o gráficos de Excel que apoyen al contenido de este trabajo. Entonces, a lo mejor muchos lo que harían, a lo mejor lo que haríamos la mayoría, es si yo aquí estoy trabajando, aquí está el cuerpo de mi trabajo, y en este punto yo necesito insertar una tabla. Nosotros con el profe Roque vimos tablas como tal. Sabemos que están dentro de la herramienta de insertar. Aquí está la herramienta de tablas, ¿no? Y podemos estructurarla de acuerdo al tamaño y la forma que nosotros queramos. Pero ¿qué pasa si no quiero crear una tabla dentro de Word, sino quiero realmente insertar una hoja de cálculo de Excel dentro de Word que me permita no solamente organizar la información, sino que me permita procesarla mediante cálculos, usando fórmulas o funciones, o incluso también que me permita en este caso representarla gráficamente? ¿Cómo le hago? Muchos a lo mejor lo que hacen dicen, pues ya tengo aquí mi tablita en Excel, simplemente agarro, la selecciono, ¿dónde está mi tabla? Está aquí en hoja 1. Le voy a poner concentrado para poderla distinguir. Entonces aquí tengo mi tabla, pues a lo mejor muchos lo que hacemos es que la seleccionamos, le doy control C o clic derecho copiar, me voy a Word, control V y la pego. ¿Sale? Pero les digo, si lo que queremos es insertar una hoja de cálculo para poder trabajar con todas las bondades que se nos ofrece, pues mejor me voy a insertar. Dentro de la herramienta tabla hay una opción que dice hoja de cálculo de Excel. Entonces, si le damos un clic ahí, vean que nos inserta tal cual una hoja de cálculo. ¿Sale? Una representación en chiquitito de nuestra hoja de cálculo. Entonces, aquí nosotros podemos trabajar. Aquí le pongo, por ejemplo, el nombre del alumno. Aquí le pongo, no sé, calificación 1, calificación 2, calificación 3. Aquí lo voy llenando, ¿no? Nayeli, David, Marco, no sé, Juanita. Ahí está, ¿no? Y bueno, podemos seguir. Aquí puedo ir, ya puedo hacerla tan grande como yo necesito para poder visualizarla. Y aquí mismo quiero que noten algo importante. Mientras yo esté dentro de mi tabla, el menú que me va a aparecer, o sea, la parte de los ficheros que me van a aparecer, no son los ficheros que tengo en Word, sino son los ficheros que yo trabajo en Excel. Observen, ¿cómo me puedo dar cuenta? Tan solo porque me aparece como fichero fórmulas y datos. Y estos son ficheros exclusivos, en este caso de Excel, no están o no aparecen en Word. ¿Sale? ¿Cómo sé que sigo dentro de Word? Bueno, aquí en la parte de arriba, pues me dice, estás trabajando en Word en el documento 1, pero estamos dentro de una tabla o de una hoja de cálculo en Excel. Entonces yo aquí puedo trabajar con las herramientas así tal cual lo vimos en Excel, pues puedo trabajarlas desde aquí. Entonces aquí, por ejemplo, le doy a ajustar texto, porque quiero que el ancho de mis columnas sean uniformes, y aquí simplemente pues vacío mis datos, ¿no? Nayeli es muy lista, o más o menos, ahí como que le hace el cuento, ahí David ahí va, el profe Marco también es, ahí le gira la ardilla, y bueno, son valores aleatorios, no crean nada. Puedo alinear el contenido, jugar con la alineación, puedo aplicarle formato de tabla, ya que me quede algo más cookies, como lo vimos, aquí está. Entonces ya tengo mi tablita. Quiero hacer un promedio, quiero hacer cálculos. Aquí le pongo, por ejemplo, una columna más que se llame promedio. Un enter.
Pongo el signo de igual para insertar mi función promedio. Aquí está. Doble clic, la inserta, selecciono los argumentos. Enter. Y lo calculo, ¿no? Entonces recordemos que cuando trabajamos con formato de tabla, no hay necesidad de aplicar la fórmula o la función de forma manual al resto de los registros de la tabla. Con que yo lo inserte el primer registro, en automático se va a reflejar, ¿no? Entonces de esta forma yo ya tengo creada mi tabla. Ya no quiero trabajar en Excel. Simplemente doy clic afuera de mi hoja de cálculo. O sea, dentro del cuerpo del área de trabajo de mi hoja de Excel y vean, ya quedó insertada. Ya tengo ahí mi tablita. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero insertar un gráfico? ¿No? Pues le voy a insertar. Dentro de insertar tengo precisamente la herramienta de gráfico. Aquí está. Dice, a ver, lo primero que me dice, ¿qué tipo de gráfico quieres? Quiero una gráfica de barras. Le doy a aceptar. Y me inserta una vista previa o más bien como la representación de cómo quedaría mi gráfico con valores al azar, ¿no? Me dice, a ver, así te quedaría y aquí estos valores son editables. Me abre una mini hoja de cálculo. Entonces aquí, por ejemplo, otra vez le pongo Nayeli. David. Creo que le puse Marco y Juanita, ¿no? Entonces aquí, pero van a ser las calificaciones de matemáticas. Física y química. Entonces, bueno. Vamos a ponerle... Es que ese 2.5 se ve muy feo. Vamos a ponerle valores más bonitos. Algo que nos suba la moral. Ahí. Aquí, por ejemplo, vean, sin querer me equivoqué de botoncito. En lugar de apretar la tecla de hacia abajo, presioné la de la derecha. Y ahí puse el 8. Y en automático me insertó una columna más, ¿no? Entonces, en este caso no la necesito. Un 8 y un 9. Ahí está. Entonces, vean que a pesar de que tengo una columna más, simplemente me está representando gráficamente los valores que yo tengo, las columnas, perdón, que contienen valores, que en este caso serían matemáticas, física y química. Entonces digo, bueno, estos son los valores que yo quiero, simplemente ya terminé mi tabla, ya no necesito más valores o ya no voy a representar más datos, doy un clic también afuera de mi área de trabajo, cierro mi ventanita de Excel, bueno, en este caso el de la tablita, ya no la necesito, aquí está ya mi gráfico. Entonces, bueno, yo elegí un gráfico de barras. A lo mejor me hubiera quedado mejor si hubiera sido un gráfico de barras apilada. Puedo modificarlo, nada más le doy clic sobre el gráfico. Aquí está diseño de gráfico. Le digo cambiar tipo de gráfico. Y digo, a ver, quiero una, pero barras apiladas. Puedo aceptar. O a lo mejor barras no, columnas. Ahí está. Me gusta más cómo se ve la propiedad de apilar en columnas. Se me hace más entendible. Le doy a aceptar. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Vale? Y aquí tengo mi gráfico apilado. Y en la parte de abajo aparece la tablita. Ah, perdón, esta es la tablita que había insertado primero. Aquí me lo coloco encima porque no me fijé en qué posición estaba mi cursor al momento de insertar la gráfica. Pero no hay ningún problema. O sea, ustedes, dependiendo dónde quieren el objeto, colocan el cursor y en ese punto les va a insertar el objeto, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos insertar tablas y gráficos dentro de Word, que al final de cuentas es lo que nosotros buscamos que ustedes puedan hacer dentro de su evidencia final de este módulo. Ahora, aquí voy a generar una hojita nueva.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo una tabla en Excel, pero esa tabla necesito que aparezca también en un documento de Word, porque a lo mejor en Excel la tabulo, la proceso mediante cálculos, pero estoy haciendo un reporte en Word y quiero que esa información también aparezca en Word. Pero quiero que en automático se actualice, que no cada vez que yo le haga un cambio tenga que estar copiando y pegando, copiando y pegando. Entonces, ¿cómo le hago? Aquí, por ejemplo, puede ser con cualquier tabla. Selecciono esta tablita, clic derecho copiar o control C si quieren desde el teclado con un shortcut. Me voy a Word y aquí coloco mi cursor, que es lo que me falló hace ratito, no me fijé dónde estaba. Coloco el cursor donde yo quiero que inserte, en este caso, la tabla. Pero ahora no le voy a dar control V, sino que me voy a ir dentro del fichero inicio, está la herramienta de pegar. Si yo le pico ahí, me van a dar varias opciones de pegado. Una de ellas precisamente se llama pegado especial. Entonces yo le doy clic ahí y le digo, a ver, quiero que pegues, pero el vínculo, ajá, y que lo pegues como una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Entonces lo selecciono y le doy a aceptar. Y me va a insertar la tabla. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo agarro y modifico algo de mi tabla, debe de verse reflejado automáticamente en la tablita que tengo en Word. Aquí, por ejemplo, a Mayra Aguilar Sepúlveda en el 2018 la tengo que vendió 2,500. Y le digo, a ver, no, ella vendió 5,000 pesos. Entonces yo le doy los 5,000, le doy un enter y si alcanzaron a ver en automático se vio reflejado el cambio en la tablita que yo pegué en Word. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí Carlos Cruz no vendió 500 pesos, vendió 50,000, me equivoqué por número de ceros. Ingreso el dato. Y ahí, por ejemplo, tuve que darle clic sobre el documento de Word para que se viera reflejado el cambio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dicen, es que yo ya ingresé la información y nada más no se ve reflejado en Word? ¿Cómo le hago? Puedo darle clic derecho sobre la tabla y de las opciones que me aparecen hay una que dice precisamente actualizar vínculo. Ustedes le dan clic ahí y en automático se actualiza. Yo aquí, por ejemplo, voy a cambiar la apariencia de mi tabla. Aquí está el formato como tabla, en azul. Y bueno, ahí en automático se ve el cambio. ¿Vale? Entonces, de esta forma nosotros podemos mantener ligada la tabla que tenemos en Excel a Word y en cuanto se modifique Excel, debe de verse reflejado en Word. Y si no, bueno, damos clic derecho, actualizar vínculo y con eso será suficiente. Entonces, en ese sentido, con esto terminaríamos lo que es la sesión número 7, la última referente a lo que es el programa de Excel. Yo agradezco mucho su atención